en la cárcel puedes encontrar todo lo que encuentras afuera en el mundo, solamente que resumido con una mayor simpleza. Tengo 16 años, estoy en una escuela de niños ricos y voy 2 días a la semana a la cárcel. Si mis compañeros se enteraran que yo voy a la cárcel el fin de semana, no pararían de reírse en semanas. Pero no se van a enterar. No se van a enterar jamás. Y finalmente, una de las cosas que descubres en medio del dolor es que ya has aprendido a capotear el dolor, que has aprendido a vivir con él, que sabes vencerlo de cuando en cuando y que tienes claro que pase lo que pase, va a terminar por irse. Porque si algo está claro, es que ese dolor se va a ir. Entonces, en los peores momentos, ese adolescente que es mi personaje, se dice eso, va a pasar, se va a ir, no se puede quedar aquí toda la vida. Así como tus tiempos de la moto y el coche nuevo, pues pasaron y se fueron. Estos del horror tienen que pasar también. No puede ser de otra manera. Tú cuentas historias, es así. Lo que sigue es que pasen y llegarán otros que a lo mejor van a ser peores. Pero mientras tanto nadie se va a morir. ¿Por qué? Porque ya viste que nadie se va a morir. Y aunque veas a tu madre llorar todos los días y no puedas entenderlo, y te pelees con ella todos los días y ella no puede entenderlo, esto va a pasar y se va a acabar. Finalmente uno escribe esa historia propia, que deja de ser propia, y siempre llega el momento de enjuiciarse a sí mismo, enjuiciar a los otros. El villano era tan villano, ¿le vas a poner todos los apodos que realmente le habías puesto o lo vas a perdonar un poco? ¿Qué vas a hacer con todos? Y vas a hacer lo que tengas que hacer. Y parte de lo que yo no sabía que tenía que hacer era entenderme finalmente con mi madre. Y lo entendí de la manera menos deseable. Yo empecé este libro en noviembre de 2010. Perdí a mi madre en enero de 2011. Y la experiencia fue devastadora. Puedo decir que el tiempo que pasé sentado en el balcón escribiendo esta historia fue pura resistencia contra la desdicha. Fue aplicar exactamente la misma fórmula que aplicaba cuando iba a la cárcel a ver a mi papá. Y por eso sabía, y eso en el fondo me reconfortaba, que esta historia iba a salir bastante parecida a como sucedió, porque yo estaba pasando por un trance no similar, pero sí equivalente. Solo que en este caso no estaba asimilando una desgracia temporal, sino una pérdida definitiva, que a la fecha no he logrado superar, que ni siquiera me interesa superarla, porque finalmente pintar a mi madre en esta historia y pintarme con ella ha sido un ejercicio de perdón que nunca imaginé. Siempre tuve por ahí cargos pendientes contra ella, por más que la adorara con toda mi alma. Y estoy seguro que ella tenía varias causas pendientes ahí, porque ahora que reviso los archivos de la memoria me doy cuenta que debe haber sido terrible tener ese rufiancito en la casa. Entonces, ahora la entiendo bastante, la veo, que aguante a mi madre, ¿no? Entonces, me he perdonado a sí mismo también por ser quien era, no tengo otra, pues tenía que ser así, ni modo, a mi madre le tocó, a mí también me tocaron las cosas, ¿no? Pero sí, me he ahorrado de nuevo un dineral en psicoanálisis. Y preguntarán ustedes, quizás, bueno, ¿y qué? ¿La historia termina dónde? La historia termina en el momento en que mi vida vuelve a ser la de un hijo no de familia normal. Qué aburrición, ¿para qué queremos saber eso? ¿Para qué queremos saber si el autor comió perdices o no? Eso no es importante.
Pero creo que esta historia empieza y termina en un territorio de excepción. Y por eso la he nombrado con uno de los términos que más he odiado en la vida y que más odié entonces, que mi mamá lo usaba cada rato para explicar mi comportamiento desigual. Decía, está en la edad de la punzada. La edad de la punzada. Yo odiaba que dijera que estaba yo en la edad de la punzada porque eso invalidaba cualquier cosa que yo pudiera decir. Está en la edad de la punzada. Incluso como personaje me pregunto, a ver, ¿por qué no dice está en la edad de la punzada cuando llego con 11 materias reprobadas? Entonces sí, ¿verdad? Sí me reclama como si no estuviera yo en la edad en la que estoy, ¿no? El caso es que hace un par de días me di cuenta que esa la edad de la punzada era el título que le correspondía a esta historia. No porque hasta la fecha piense que efectivamente estuviera en la edad de la punzada, creo que en algunos sentidos lo estaba, en algunos no, sino porque aquí hablo de una punzada bastante más punzante, valga la rebusnancia. Y quiero hablar también en esta historia, y ese es para mí el punto más importante de ella, que es una edad que nadie entiende y por eso le llaman de la punzada. Esa sensación de sentirte incomprendido, que nadie te va a entender absolutamente en el mundo, con la notable excepción de David Bowie, nunca nadie me entendió. Entonces, así las cosas, creo que esa edad de la punzada finalmente termina enorgulleciéndose de no ser entendida. A uno le gusta no ser entendido en un momento en el que ser entendido significa obedecer y decir sí y comerse una serie de deberes que no tienen nada que ver con los quereres y con los deseares, donde se desea la luna de un día para otro y no se sabe por qué, donde no se sabe absolutamente el porqué de nada y no tiene importancia. Y eres capaz de olvidar el peor de los pesares en 15 minutos y asimismo llorar y reírte y hacer... Caben muchos sentimientos en una sola hora de vida y claro, contar una historia como esta es arriesgarte a no terminar nunca, a pasar de las 1000 cuartillas. Pero aquí, a pesar de que sí es una historia más larga que este que ves, bastante más larga, aproximadamente 150% más larga, de 300 páginas, he tenido que elegir todo aquello que es estrictamente pertinente a la historia. Yo sé que tengo amigos que no me hablarán más porque no aparecen en ella, pero ni modo, o sea, pues no entra quien cabe. He tenido que sacar hasta 3 perros que me ha dolido, pero ya no cabía en la historia. Finalmente la historia tiene que ser más simple, tienes que adelgazarla de cosas que finalmente son superfluas para ella, aunque para ti han sido muy importantes. He cambiado los nombres mínimamente para asegurarme el odio de los implicados, puesto que nadie queda totalmente a cubierto y tampoco es mi intención que queden a cubierto y tal vez me meta por ahí en un par de problemas cuando cite algunas desmesuras de autoridades judiciales, pero pues ni modo, va a ser lo que va a ser, no me importa. Era un libro debido, ya no tengo ningún otro libro debido, entonces aquí termina la senda católica y ya supongo que soy libre a partir de este libro. Así que, bueno, pues quería compartirlo con ustedes, quería hablar un poco desde el interior del taller, cuando la obra todavía está en proceso, cuando teóricamente no hay nada definido, pero yo creo que todo ya ha quedado en su lugar y muy pronto la van a tener en sus manos y dejará de ser mía por fin y será suya y se enterarán de cosas que nunca tendrían que enterarse, porque ni modo, así es uno de responsable y esta vocación pues se lo exige. Entonces pues les agradezco mucho que hayan estado.